Hola, bueno, vamos a ver entonces la clase del tema sexualidad de género sobre los aspectos bioéticos, ¿sí? Para esta clase recuerden que es un recorte del tema visto y del material que tienen dentro de la bibliografía. ¿M? Entonces, dentro de los aspectos importantes de este tema, vamos a ver algunos aspectos bioéticos, sobre todo el tema del marco teórico, algunos conceptos y definiciones, la sexualidad y la medicina, cómo fue concebida dentro de la historia de la medicina, la sexualidad, el marco normativo dentro de Argentina, que esto es uno de los puntos que más me interesa que conozcan y tengan presente. Les voy a adjuntar también la bibliografía. El marco teórico y algunos conceptos y definiciones, sobre todo, para poder entender un poco de qué estamos hablando cuando nos referimos al tema de sexualidad dentro de la mirada de medicina. Tenemos que tener en cuenta la posibilidad de poder hablar todos en un mismo, digamos, idioma y manejar los mismos conceptos, ¿sí? Así como vimos en la parte de eutanasia y en las generalidades de la bioética, bueno, acá también se introduce un poco esto. Entonces, ¿cómo definen el sexo de un individuo? Tengan en cuenta que la mirada es muy biológica dentro del estudio de la medicina acerca de la sexualidad, y los conceptos más actuales como género, diversidad sexual, son muchísimo más recientes dentro de todo lo que aborda la historia, ¿no?, de la medicina. Bien, el sexo entonces es una diferencia biológica entre machos y hembras. Esa es la forma en la que habitualmente se los va a diferenciar, ¿sí?, a los individuos. ¿Cómo lo definirían ustedes en cuanto a los cromosomas, en cuanto a los genitales que tiene presente cada uno de los individuos, al vello facial, a la presencia de mamas o de hormonas, ¿sí?, que estén siendo utilizados o siendo partícipes en cada, vamos, momento de la vida de ese individuo? Entonces, muchas veces la forma de poder diferenciarlos tenemos que tener en cuenta desde qué aspecto estamos teniendo la mirada o poniendo el foco en cada uno de ellos, ¿sí? Sabemos hoy que la genética con los cromosomas y toda digamos, las alteraciones cromosómicas que se pueden generar no es claramente tan definitoria. Entonces, depende del punto de vista que estemos analizando, vamos a ver que pueden modificarse, ¿sí? ¿Cómo definen el género entonces ahora? Una definición que habíamos visto era a partir de la sexualidad, siempre desde el punto de vista médico. ¿Cómo definimos el género, sí? Bueno, el género es una construcción social. Eso es algo importante, ¿no?, para ponerlo vamos, en el plano y analizarlo desde otra perspectiva. Es que está asociada a una división binaria del sexo biológico. El género es una forma entonces de ordenamiento de la práctica social. Esto va a determinar muchas normas y expectativas sociales sobre los roles, las conductas y los atributos que se esperan de las personas a partir del cuerpo que tienen. Y esta simbolización cultural de la diferencia anatómica entre machos y hembras toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos, representaciones sociales subjetivas de las personas en función del cuerpo que tienen. O sea, en función del cuerpo que se representa o que se tiene en ese momento, van a ser, digamos, todas las prácticas sociales que se le van a asociar. También las ideas, los discursos y los roles que se le van a asignar. Hay un binarismo del género, que es una construcción social que encasilla y clasifica a las personas, y se limita a los roles de femenino o masculino partiendo de la corporalidad, del tipo de cuerpo que presente ese individuo. Hay representaciones simbólicas de lo que la cultura establece con ser varón o ser mujer. Todas las tienen presentes en lo cotidiano, en el día a día, en cómo han estudiado cada una de las materias de la carrera. Vayan pensando un poco eso, ¿no? Cómo en cada una de las materias fueron representados estas cuestiones y estos temas, y si hubo realmente algún tipo de representación, ¿no? Es lo que la sociedad espera de varones y de mujeres, estableciendo estereotipos y también prejuicios acerca de esto.
Hay estereotipos asociados a los machos y a las hembras, a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Que ustedes seguramente las han identificado, las tienen presentes, ¿sí? A cada uno se les va asignando ciertos roles y ciertos estereotipos, habitualmente a las mujeres como amas de casa, ¿sí? Y a los hombres como personas que son, digamos, jefes de familia o digamos, la representación del trabajo y lo social digamos, la elevación social, ¿no? Em, pero bueno, sobre eso ahora avanzamos un poquito más, pero cada uno de estos ustedes seguramente tienen alguna idea o representación de lo que es cada uno dentro de la sociedad en la que vivimos. Estos estereotipos de género en todas las sociedades existen ideas estereotipadas de cómo son y cómo deberían ser las mujeres y los varones, sus principales cualidades y carencias que deben tener. Generalmente se expresan en enunciados de todas son de determinada forma, ¿sí? Todas son personas vulnerables o de personas que tienen algún tipo de característica o todos tienen determinadas condiciones que representan a la fuerza, al liderazgo. Em, Empiezan a ser cuestionadas por los estudios de mujeres. En los últimos años hubo un gran avance, ¿sí? En cuanto a, a los estudios que se encuentran realizando en mujeres y se han realizado de distinta bibliografía. Y también muchos de que se han redescubierto, ¿no? Siempre que exista una relación binaria, hay una relación jerárquica y por lo tanto de poder que genera desigualdades en el medio. Estas desigualdades recaen mayormente sobre mujeres y el colectivo LGBT y Q+, como sujetos de derecho. O sea, siempre que haya algún tipo de desigualdad, hay ciertas poblaciones que se van a ver más afectadas. Bueno, la identidad de género cis, trans o no binario, es la vivencia del género tal cual la persona lo percibe, independientemente de lo que representen sus cromosomas, su aspecto. No tiene por qué corresponderse con el sexo biológico tampoco. La identidad de género de las personas cis concuerda con el sexo género asignado al momento del nacimiento. ¿Mm? Las personas trans son aquellas cuya identidad de género no coincide con el sexo género asignado al momento del nacimiento. ¿Sí? Y las personas no binarias son aquellas que no se identifican con aspectos femeninos o masculinos y no se reconocen ni varones ni mujeres, usan pronombres neutros y piden que se les identifique como tal. La expresión de género es el modo en que cada uno elige su identidad de género. Manifiesto a través de un nombre, una vestimenta o actitudes características corporales que presentan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se expresa ese género que lo ha, digamos, elegido? Que puede ser a través de un nombre, a través de cómo se viste y las actitudes que tiene. Todo esto es importante para poder después tenerlo en cuenta al momento de la atención de la población, ¿no? De los pacientes que se nos van a presentar. La orientación sexoafectiva es la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual que tiene una persona por otra. Es una perspectiva subjetiva y es independiente de las características sexuales, de la identidad de género autopercibida, ¿sí? Esto que mencionábamos previamente, de cómo se expresa, y de la expresión del género. ¿Mm? Bueno, entonces esto me parece que es importante un poco para ponernos en tema y todas las definiciones que van surgiendo. Yo sé que muchos de ustedes ya están totalmente, digamos, ayornados con las definiciones, pero para poder un poco unificar, ¿sí? Y ver de qué estamos hablando, me pareció que esto también está bueno poder definirlo de alguna forma y que estemos teniendo en cuenta desde qué punto estamos hablando, ¿sí? Em,
Bueno, entonces vimos esto, ¿no? ¿Cuál es la orientación? Independientemente de cuál es la expresión de género que yo tenga, además, la orientación sexoafectiva, o sea, por quién me voy a sentir atraído, por quién voy a estar, o a quién quiero atraer, ¿sí? Esto va a ser independiente de las otras definiciones que hemos visto. Bueno, eso también, la sigla, lo que significa cada una de las letras, tiene una definición y una composición, ¿sí? Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer, con orientación sexoafectiva, dependiendo de la identidad de género que digamos, se adopte, con diversidad corporal y sociocultural. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, se trata de un instrumento para acercarse a mirar la realidad poniendo en cuestión las relaciones de poder que se establecen entre varones y mujeres y en las relaciones sociales en general, ¿sí? Es un marco conceptual, una metodología de interpretación y un instrumento crítico de análisis que va a permitir reconstruir conceptos, analizar actitudes, para identificar sesgos y los condicionamientos del género y encarar luego mediante un diálogo, ¿sí?, la revisión y modificación. O sea, lo que se va a plantear es poder hacer algún tipo de intervención teniendo en cuenta cuáles son las cuestiones que se van a empezar a poner en juego de poder entre cada una de estas, de estos géneros, ¿sí? Es bastante complejo porque para poder analizarlo tengo que tener en cuenta que esto digamos, no se generó en pocos años, sino que llevó toda una historia previa de cómo fueron las relaciones de poder entre cada una de las personas que están involucradas, ¿no?, en todo esto. En generación a generación se han ido trasladando todas estas cuestiones. Se mira desde la perspectiva de género cuando se indaga sobre los efectos o los impactos que que las responsabilidades y representaciones de género tienen en hombres y mujeres, cuando se van a identificar e interpretar los comportamientos y prácticas sociales que unos y otros deban a desarrollar. ¿Mm? ¿Qué pasa? Una vez que yo estoy realizando alguna actividad, dependiendo de la perspectiva de género que yo tenga en ese momento, van a ser las consecuencias y los impactos, ¿no?, de las responsabilidades que voy a tener a partir de esto. Em, si no lo tengo en cuenta, ese impacto y esa responsabilidad va a ser mayor. Hay discriminación por razones de género, ya un poco acercándonos a lo que, digamos, se puede observar en la práctica, ¿no? La discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio por la mujer independientemente de su estado de civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera. Esto es toda la definición de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el artículo 1, 1981. Fíjense que dice independientemente del estado civil, sobre la base de una igualdad del hombre y de la mujer, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa que solamente se suponía que las mujeres casadas podían tener determinados accesos a algunos derechos, ¿no? La igualdad de género. La igualdad de género es una meta a largo plazo, es algo a lo que se aspira, es algo a lo que se trata de llegar de alguna forma. Y una condición que hace posible que las mujeres y los varones gocen de los mismos derechos, accedan a todos los bienes, las oportunidades, los recursos y los beneficios que son el resultado del desarrollo, ¿sí? O sea, es una meta hacia donde se aspira a llegar, de igualdad de derechos y condiciones que tienen hombres y mujeres. Pero bueno, todos sabemos que esto es algo que
en la práctica, en lo cotidiano, no sucede habitualmente. ¿Cuántas veces les habrá pasado notarlo a las diferencias tanto en acceso a trabajo, acceso a oportunidades o una vez que tienen el trabajo, accesos a sueldos, ¿no? De igual o similitud beneficio? Bueno, la equidad de género es la justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades entre mujeres y hombres. ¿Mm? Implica la toma de medidas para compensar las desventajas históricas, sociales y económicas que impiden que las mujeres y los varones sean goce de igualdad social, económica, política y cultural. Sin lugar a dudas, en estos 4 aspectos es donde más se notan, ¿no?, las diferencias al momento de hacer las comparaciones entre hombres y mujeres. Las estrategias de equidad de género se usan para lograr que se nivelen las desigualdades preexistentes y se alcance la igualdad de género. La equidad es el medio y la igualdad sería el resultado alcanzado. Implican estrategias de discriminación positiva. Por ejemplo, la ley de cupo electoral, la ley de cupo de inclusión laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Estas son legislaciones en donde se logró, ¿sí?, la igualdad en el acceso a algunos derechos. Acá algunas imágenes donde muestran un poco cuál es la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres a lo largo de la historia. Se han notado muchísimo. Las mujeres en general están muy asociadas al rol, como ven acá en esta representación de arriba a la izquierda, del cuidado de los hijos, de la familia, o en la de la derecha, asociados al rol del cuidado de las personas que tienen algún problema de salud. ¿eh? Hoy en día, y siempre en medicina, ha tendido a tener una gran cantidad de mujeres y en los últimos años eso se ve claramente en la currícula. Hay determinadas carreras que están estrictamente asociadas al cuidado, ¿sí?, como enfermería, trabajo social, bueno. Y por supuesto la carga, ¿no? Abajo a la izquierda, la carga del trabajo, ya no solo en el tipo de trabajo, digamos, que se realiza, sino en el hogar. Las mujeres en general se les asigna labores de cuidado que se llevan a cabo en el ámbito privado. Se concentran en ocupaciones consideradas femeninas, como las de salud. Específicamente son muy consideradas de rol de cuidado de mujeres, y además ahí se agrega también los salarios, la diferencia de salarios. ¿sí? Los roles femeninos se asocian con tareas como la reproducción, crianza, cuidados y sustento emocional, y se refieren sobre todo a lo doméstico, al hogar. Las mujeres son de la casa, realizan actividades para el sustento de la familia y la sociedad sin remuneración y con poco reconocimiento. Muchas actividades que están encubiertas de trabajo en las mujeres son sin remuneración alguna. Y en los hombres se asigna a los hombres los roles de protección, ¿no?, de acceso a la vida pública. Los hombres se concentran en ocupaciones consideradas más masculinas, se asocian con el ámbito más productivo, de la productividad, de la industria, del sustento económico, ¿no? Todas los economistas, los que tienen roles políticos. Los hombres son más de la calle, laboran en el mundo productivo, es valorado socialmente, y las actividades que se realizan son remuneradas. Es raro encontrar una actividad que no sea remunerada y que la esté ejerciendo un hombre o un varón. Se los invito a repensar alguna. Y de gran reconocimiento social en general. Esto en medicina se ve muy bien. División del trabajo por género. Depende del contexto socioeconómico y cultural y su análisis para diferenciar estas tareas productivas y las tareas reproductivas. Las primeras se refieren a las actividades realizadas por varones y o mujeres para producir mercancías y bienes y servicios. Las segundas aluden a la maternidad y la responsabilidad doméstica, al hogar, y las distintas actividades desempeñadas
en lo que se denomina la economía del cuidado, es decir, la dedicación al cuidado de los miembros de la familia y de toda la comunidad, recogiendo combustibles y agua, preparando alimentos, ocupándose de la educación de los niños y de la salud de los niños, ancianos y personas que tienen alguna dependencia. El hecho de que las mujeres se ocupen tanto de las tareas productivas como de las reproductivas significa que invariablemente trabajan más horas al día, en la suma, ¿sí?, que los varones. Y a menudo en actividades no remuneradas con el sector informal, que también es está muy presente, ¿no?, la informalidad en el trabajo en las mujeres sin estar cubiertas por legislación laboral alguna y sin que se reconozca el aporte en las estadísticas nacionales de empleo y de rentas. Ahí vamos a ver un video. A ver.
Bueno, un poco el video trata de mostrar esto, estas desigualdades, ¿no? Y qué tipo de actividades laborales se le van a adjudicar a cada una de ellas. Un poco del tema del patriarcado. Es un tipo de sociedad en la que los varones tienen un rol de liderazgo político, autoridad moral y control de la propiedad. Pero no cualquier hombre, ¿sí? Sino es una masculinidad hegemónica. Esto es un sistema de regulación social que abarca todos los ámbitos, el hogar, las empresas, la escuela, ¿no? Todo el ámbito nacional. La palabra patriarcado proviene de pater de familia, que es el padre de familia, este rol que se le asignó al hombre. Em, y está presente en muchas palabras que usamos. Fíjense en patria, patrimonio, patria potestad, patrón, papá, la relación patriarcal entre el médico, la médica y el paciente. El lenguaje es androcéntrico en este caso. La masculinidad es una construcción social e histórica acerca de lo que se espera que un varón sea y haga, de acuerdo a los estereotipos vigentes que la cultura tiene de ellos. En cambio, el machismo es un sistema de ideas. Bueno, entonces habíamos visto patriarcado y masculinidad. La masculinidad entonces es esta construcción social e histórica acerca de lo que se espera que un varón sea y haga de acuerdo a los estereotipos vigentes que la cultura tiene de ellos. El machismo es sistema de ideas que funciona como árbitro del patriarcado, ¿sí? Es como que pone un poco el orden y las reglas, que avala, sanciona cualquier actitud, gesto, emoción, expresión, ¿sí? Que se presente en algún momento, que se corra de lo que se espera de un varón o una mujer. Que si cualquier situación que no esté dentro de lo esperado para esa sociedad, dentro de ese rol. Cualquier persona puede ser machista, no importa el género, ¿sí? Con que se lo autoperciba. Hay micromachismos que son formas de expresión del machismo a través de acciones cotidianas que están totalmente naturalizadas, las han vivido ustedes, las he vivido yo, están presentes en la sociedad, la mayoría de las veces son imperceptibles y por ello se estructuran y refuerzan la organización social patriarcal. Algunas de ellas son, que están acá.
Bueno, y después hay otras definiciones que tenemos. Hay otras definiciones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que son el cisexismo, que es la creencia de que todos los géneros identificados, todos los géneros, todos los géneros identificados como transexuales son inferiores a menudo. El privilegio, privilegio cisgénero, sí que es el conjunto de ventajas o no devengadas que tienen los individuos quienes se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. Entonces, estas ventajas se deben únicamente porque tienen una identidad cisgénero. La sexualidad y medicina, entonces, ahora, la salud de las mujeres, los diagnósticos asociados a la orientación sexual que han tenido y la identidad de género, según el DSM-5, y el desarrollo sexual diferente. Sí, el VIH y la confidencialidad juegan un rol aquí importante, ¿sí?